Mi invitada para el día de hoy es Mabel Torres. Ella nos va a compartir sus instrucciones para desmitificar lo inalcanzable. En este episodio con Mabel Torres, ella nos cuenta cómo una niña que nació en Bahía Solano, un pequeño pueblo del Chocó, llega a obtener un doctorado de Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mabel tiene una hoja de vida impresionante. Es científica, sabia, fue ministra de Ciencia y Tecnología y es empresaria. Nació en Bahía Solano, Chocó, y fundó Selvacéutica, una empresa para desarrollar un nuevo modelo de producción que reconcilia ciencia, saberes ancestrales y economía desde su empresa de productos cosméticos y terapéuticos. También se desempeñó como directora ejecutiva del Centro de Investigación e Innovación BioInnova de la Universidad Tecnológica del Chocó. Entre los reconocimientos recibidos se destacan, entre otros, el Premio Afrocolombiana del Año en la categoría Ciencia y Tecnología, otorgado por Fundación Color de Colombia, El Espectador. Globalizer Programa Innovadora Social del Mundo, otorgado por Ashoka IKEA, Delft, Holanda. The Best Company, categoría social, otorgada por Coomeva Cooperativa. Fellows Ashoka, otorgado por Ashoka, Estados Unidos, y fue ganadora del concurso docente de excelencia de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros. Fue una de las 46 personas que conformaron la misión de sabios en Colombia. Obtuvo el título de Biología Química de la Universidad del Valle en Cali. Maestría en microbiología, viajó a México donde se doctoró en ciencias biológicas de la Universidad de Guadalajara y su tesis fue laureada. A Mabel le apasiona bailar. Me contó que baila la música que sea, así sea la de un monasterio. Además le fascina crear cosas, desarrollar cosas y viajar. Sus hijos son Luna y Tomatiu. ¿Quieres saber cómo Mabel logra romper muchísimos techos de cristal y estereotipos? ¿Cómo llega a ser la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación del país? ¿Y cómo crea su propio emprendimiento, el cual pretende desarrollar un nuevo modelo de producción para aprovechar la gran riqueza de su región, el Chocó? No te pierdas este episodio. Mabel, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Buenas tardes, Majo. Muchas gracias por esta invitación y agradezco de verdad que pueda conectar mi espíritu con las personas que escuchan este programa día a día. Estoy feliz y me siento honrada que hayas aceptado esta entrevista, Mabel. Me parece una mujer maravillosa, científica, ministra, emprendedora, sabia, afrodescendiente y has roto muchísimos estereotipos y techos de cristal. Así que me emociona poder tener esta conversación contigo. No, muchas gracias. Para desmitificar y derrumbar imaginarios. Yo creo que necesitamos construir una nueva narrativa para poder abrirle paso a esos sueños de muchas niñas y de muchas mujeres que por el simple hecho de ser mujeres, de ser de región y de ser negras, eso ya representa una carga importante en esta sociedad. Totalmente de acuerdo. Mabel, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez y qué la marcó? Bueno, yo de verdad tuve una niñez muy feliz, demasiado feliz, en medio de una familia numerosa con 7 hermanos, en un pueblo muy chiquito que se llama Bahía Solano, que está en el Pacífico Norte, el lugar donde las ballenas decidieron y escogieron venir a parir. Eso significa que debe ser un lugar muy mágico, porque hacerse ese viaje tan largo para venir ahí es, mejor dicho, es parte de mi historia de vida. ¿Y qué me marcó a mí? A mí me marcó mucho el valor de las cosas pequeñas en mi ciudad. Yo vivía en una tierra literalmente parida ahí en medio de un manglar, del mar y de la selva. Gracias también por escoger este lugar, porque nací en medio de esas manos amorosas que fueron mis tías
las matronas de estos pueblos chiquitos en el Pacífico colombiano, y eso me ha marcado. Esa relación con los abuelos, esa relación con la naturaleza, esa relación con el mar, ¿no? Tenía yo la posibilidad muy cercana de coger una lancha, irme a pescar, de estar enfrente del río, irme a pescar, de salir con mi papá. Entonces, esas cosas chiquitas que hicieron mi vida grande son las que más me han marcado en mi existencia. Tengo que decir que conozco Bahía Solano, tuve la oportunidad de ir a ver las ballenas y como tú dices es algo absolutamente mágico, es poderse dejar como sorprender y maravillar por la naturaleza y por esos animales enormes nadando que se dejan acercarse a uno, es realmente espectacular. Sí, de verdad que sí, o sea, ver un animal de tanto peso salir debajo del agua, saltar por encima de la superficie del agua es una enseñanza de vida muy importante, porque a veces llevamos cargas en la vida que las hacemos tan pesadas y que creemos que no podemos con ella. Entonces tenemos que pensar en las ballenas, que a pesar del peso sobresalen, tienen su magia, le enseñan a sus hijos y viajan un camino tan largo como ese, ¿no? Wow, qué imagen tan bonita. Efectivamente, que muchas veces nacimos con cargas o a lo largo de la vida vamos teniendo cargas y la posibilidad o de soltar las cargas o decir, no, a pesar de las cargas, soy capaz de viajar, de vivir una vida plena y de salir adelante. Así es, yo siempre digo que todo lo que queremos está más allá del miedo y que cuando ocupamos nuestro corazón y nuestro cerebro con miedo es como un computador que no le caben otras cosas, entonces tenemos que soltar el miedo y aún teniendo miedo seguir caminando. Por eso decía que a mí me marcaron muchas cosas en Vallasolano y es eso, ¿no? La liviandad de la vida, vivir con poquito pero vivir feliz y no añorar lo que no tengo, sino disfrutar cada día lo que tengo en mis manos. Esa es un poco la enseñanza de mi tierra. Mabel, ¿cómo hace una niña que nace en Bahía Solano, pues que es un pueblo de aproximadamente unos 10.000 habitantes, Chocó, para llegar a estudiar biología y química en la Universidad del Valle y más adelante llegar a hacer un doctorado? Pues mira, yo siempre digo que nuestro espíritu se conecta, esto puede ser demasiado irreal, pero a mí me funciona en la vida tener esta filosofía y es que el mundo siempre me ha conectado en donde quiero estar y donde quiero estar es en el lugar donde puedo cumplir mi misión. Entonces yo no he escogido los lugares específicos, lo que he escogido es una misión de vida y entonces me ha puesto ahí el camino. Me llevó primero, este es un paso muy importante en mi vida, primero me llevó al Valle Chocó porque yo quería hacer, no quería hacer una bachiller raza, quería tener alguna cosa más y eso fue el bachillerato pedagógico. Luego cerraron esa normal y me fui a Quibdó. Ahí en Quibdó tuve una conexión muy importante con la danza, con la música, con el atletismo y luego quería ser médico y me llevó a la Universidad del Valle, pero estudié fue bioquímica. Después en otra oportunidad o de pronto más adelante les puedo contar qué pasó y luego quería ser una muy buena profesional y me llevó a un lugar muy bonito que fue Pereira para trabajar y luego aquí no me regresó otra vez, me retornó y luego me llevó a México a hacer mi doctorado y a otros países del mundo a hacer mi postdoc y me retornó a Colombia para hacer estas cosas de innovación y emprendimiento ligado. Entonces, ¿cómo una niña de Bahía llega allá? Porque yo tenía una misión de vida y es servir, trascender, de extender el amor, construir nuevos referentes. Últimamente digo que mi propósito de vida no era ser profesional. La gente siempre dice, ¿usted qué quiere ser? Yo quiero ser una profesional. Yo creo que mi propósito de vida no era ser una profesional. Eso estaba dentro del camino. Pero mi propósito de vida y mi misión de vida es construir referentes y desmitificar imaginarios. Esa es mi misión de vida. ¡Wow! Espectacular. ¿Y en qué momento desde tan joven logras identificar tu propósito de vida? O sea, yo realmente soy una convencida que cuando uno tiene esa claridad del propósito de la misión, pues efectivamente el universo va conspirando para irte poniendo las cosas para que lo puedas lograr. Pero ¿cómo una niña joven, tan joven, logras identificar ese propósito? Mira, yo de verdad que desde que tengo uso de razón, yo fui
a primero de primaria cuando tenía 4 años, porque una tía mía era maestra y uno ve como esos modelos de pronto. Pero yo desde que tengo conciencia y me acuerdo perfectamente cuando tengo 4 años, de hecho se me viene una imagen que la tengo también en mi perfil de Instagram, de una niña gordita, cachetona, con un buñuelo y una manzana en la mano, ¿cierto? En Buenaventura, porque yo me iba de paseo con la Cheponga, que es una mujer a la que amo profundamente y eternamente, ya lo puedo decir, porque se nos fue en esta época del COVID. Y este propósito estaba marcado y era que nosotros de alguna manera teníamos 2 papás que, aunque no fueron a la universidad, contamos con el privilegio de que tenían una visión de que sus hijos tenían que estudiar. Y todos estudiamos, tenemos de alguna manera nuestra vida definida. Y yo desde pequeña, en mi casa siempre hubo cosas que otros niños no tenían. Había energía eléctrica porque en otras partes del pueblo no habían apenas 3 o 4 plantas en todo el pueblo. Nosotros teníamos entonces energía. Mi papá nos compraba las revistas los sábados y nosotros la comprábamos. Muchos niños no tenían acceso a leer estas revistas y yo no sé, desde ese momento yo empecé a hacer como estos liderazgos de poder apoyar a otros niños. Entonces yo, por ejemplo, organizaba fiestas para las niñas, para las muñecas de las niñas, y bautizábamos las muñecas, y a mí me gustaba coser y bordar, y yo hacía vestidos cuando era muy chiquitica, y hacía tortas porque mi madrina, que es la hermana mayor de mi mamá, hacía tortas, hacía una repostería increíble y yo hacía tortas para esas fiestas. Y ahí estaba ya conectado a mi propósito de vida. Eso parecía sencillo, pero desde ahí ya tenía esa conciencia de que aportarle a otros, de que generar unos cambios, porque claro, mis hermanos se fueron a estudiar muy pequeños a otra ciudad y uno ahí pues le toca enfrentar ciertos cambios, pero ya la ruta estaba trazada y era que mi papá siempre nos decía: ustedes tienen que estudiar porque ustedes no van a ser esclavos de nadie. Yo creo que eso se nos marcó muchísimo en el cerebro. Desde ahí empezamos a construir un camino para poder abrir el camino para otros. Mabel, tú en tu TEDx de Riohacha dices que el conocimiento, la ciencia y la tecnología con propósito tienen un poder de transformación. Cuéntanos más sobre esto. Sí, porque mira, no es suficiente ser profesional. Yo siempre digo que a mí los cargos no me han determinado, porque finalmente a donde el universo y Dios me han llevado, ahí he logrado mi propósito y mi misión. Entonces, no es que, fui ministra y quería ser ministra. No. Al ser ministra yo tenía un propósito de vida. Entonces yo siempre digo que la ciencia necesita tener un propósito y ser consciente hacia dónde queremos llegar con la ciencia. Y entonces por eso esta frase mía de que la ciencia e investigación tiene un propósito, y es, ahí tengo 3 cosas que decir. Lo primero es de jerarquizar la ciencia. Cada vez que logramos poner la ciencia al servicio de la gente y que la gente sabe eso qué significa para su vida, es necesario. Cada vez que yo hago ciencia pensando en que voy a aportar a un cambio social, o sea, trabajar ciencia e innovación social, lo hago de una manera más eficiente y mucho más feliz. Yo por eso hice ciencia y hago ciencia para aportarle al desarrollo social, para revalorar los activos bioculturales que tenemos en Colombia. Eso para mí es ciencia con propósito, para que más niños piensen que pueden tener acceso a ser científicos, para que más niños derrumben los imaginarios. La tercera cosa que pienso cuando pienso en ciencia es que la ciencia necesita generar y agregar valor. Y yo lo he orientado mucho a la reconstrucción del tejido social, al desarrollo económico, o sea, a la autonomía económica ligada a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas. Si yo me siento a hacer algo, siempre estoy pensando en qué le va a aportar a esa visión que tengo. Y para mí es mucho más fácil hacer ciencia así, que si me siento, no, es que yo quiero investigar sobre las ranas, no, yo quiero investigar sobre los hongos, yo quiero investigar, no. O sea, la ciencia a mí no me viene de ahí. La ciencia me viene primero de la misión y a esa misión le aplico todo lo científico. Mabel, ¿qué tan difícil ha sido para ti ser una científica y que te tomen en serio en la medida pues que eres mujer y eres una mujer negra?
Ha sido complicado en el sentido de que los investigadores de región tenemos menos oportunidades. Ahorita se ha mejorado un poco eso, tenía menos oportunidades y acceso a los recursos. La gente que está en el centro de la ciudad, los investigadores que están en el centro de la ciudad tienen más acceso a la información, a los contactos, a las organizaciones que hacen ciencia, a la cooperación internacional. En los territorios eso ha sido muy complicado y yo sí lo puedo decir, yo he hecho ciencia con las uñas y con las uñas es escarbando, ¿no? Pero eso está ligado a hacer ciencia con el cerebro y con el sentimiento y con el corazón. Y eso me descarga un poquito de no tener recursos para hacerlo. Cuando nosotros podemos tener un cromatógrafo de gases masas, que es un equipo súper sofisticado para determinar metabolitos y compuestos bioactivos en planta, y que eso significa haberme ido a España para hacerlo, haberme ido a México para hacerlo, cuando podría tener un cromatógrafo que acorta la distancia, me permite hacer mucho más experimentos al día. Eso ya genera una desventaja y eso ya abre una brecha de inequidad muy importante para los investigadores de región. Y cuando tú hablas de mujer, pues imagínate todas las cargas de las mujeres, por ejemplo, que estamos casadas o estuvimos casadas y tenemos hijos, eso genera una responsabilidad complementaria. Entonces, sí ha sido difícil hacer ciencia, sobre todo porque la gente siempre considera que las universidades chiquitas tienen menos que aportar, y yo siempre he estado en universidades chiquitas, en espacios chiquitos, en lugares pequeños, en donde uno no podría decir que de ahí va a salir el gran conocimiento científico, ¿no? Por la concepción que tiene la sociedad y sobre todo por la concepción que tienen los científicos ortodoxos y fundamentalistas. Entonces es complicado. Tú sabes del episodio del que fui víctima de ataque, habiendo todas el aporte científico y las evidencias científicas de lo que ha sido el Ganoderma, que es el hongo con el que yo trabajo. De toda mi trayectoria de investigación, llevo mucho más de 10 años trabajando en compuestos bioactivos, y por una distorsión que es a propósito, ¿cierto? De una entrevista se llega a eso, pero al final uno siente que eso es también por ser científica de región, ¿no? Por ser mujer quizás, puede ser, pero son temas infundados que uno los tiene que tomar para su aprendizaje. Yo siempre digo que a veces uno dice esta frase de que, ay, no, estoy como en el lugar equivocado. No, uno nunca está en el lugar equivocado. Está ahí porque tiene algo que aprender, y eso a mí me enseñó y me edificó muchísimo, y entendí un poco más el mundo científico desde lo político. ¿Y tú de dónde sacas como esa fuerza interior tuya para decir, no, sigo adelante y sigo mi investigación y sigo mis proyectos, no importa lo que digan? No, Majo, mira, yo creo que esto ha sido desde chiquitica, y eso para mí es una virtud, no sé si de Dios, y es que para mí ha importado poco lo que la gente puede pensar de mí cuando yo sé en esencia quién soy. Y en esencia yo sé que soy una mujer muy valiosa, que soy una mujer que siempre está trabajando sobre la transparencia, la honestidad y la verdad. Entonces, como reconozco quién soy hacia adentro, me ha afectado muy poco lo que la gente piensa desde afuera. Pero siempre estoy intentando construir eso, que la gente tenga una imagen linda mía, que la gente tenga una imagen amorosa de mí, que la gente realmente cuando me vea sienta que estoy diciendo la verdad. Y ese es mi principio de vida, el amor y la verdad. Mabel, eres una mujer que, como ya lo dijimos, has roto muchísimos techos de cristal y desafiado muchos estereotipos, no solamente como mujer, sino también como mujer negra. ¿Cuál ha sido tu fórmula para lograrlo? Mi fórmula para lograr esto es justo ser consciente como de esa misión. Siento además que yo he tenido el privilegio de tener mentores, de tener una familia que me acoge, que me avala, que me alcahuetea. Muchos jóvenes y mujeres y niñas negras en Colombia y el mundo no tienen esto. Parte de lo que nosotros somos y logramos edificar lo hacemos con la familia. Cuando tenemos familia que nos rechaza, que, o sea, como que no está de acuerdo con nuestros sueños, es muy complicado. Yo he tenido todo lo contrario. He tenido una familia bellísima que me ha soportado. Entonces, creo que parte de mis logros es eso, mi familia como principio de vida, como pilar fundamental de lo que soy. Lo segundo es que yo he construido unas redes que para mí han sido un regalo maravilloso, que no han sido solamente desde la ciencia, sino desde el arte. Por eso ha sido también un sueño siempre el que podamos articular ciencia, arte
y cultura, ¿no? Entonces, yo fui basquetbolista profesional, fui selección Chocó, estuve en el Valle jugando, bailé danzas durante muchísimos años y entonces he estado en muchos grupos sociales, de causas sociales. Entonces, estas redes le permiten a uno comprender y fortalecerse. Y creo que es la forma como lo que he logrado, pero también lo he logrado por esa conciencia plena de construir referente, de que hay gente que la tiene mucho más difícil que uno, ¿no? Y que cuando uno tiene la oportunidad de visibilizar, cuando uno tiene la oportunidad de construir y hacer el camino un poco más fácil para otros, pues tiene como esa conciencia de que es importante hacerlo. Y esa es la manera como lo he logrado, pero también lo he logrado porque creo que soy una persona que creo en lo que hago y que estoy convencida de que los logros se dan porque necesitamos construirlo desde adentro. Entonces, afuera hay muchas cosas que generan obstáculos, pero cuando nosotros estamos convencidos de qué es lo que tenemos que hacer y desde adentro esos obstáculos se empiezan a romper. Entonces es muy importante hacer conciencia del ser pleno que somos y de lo que somos capaces de lograr. Mabel, ¿qué es lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar? Difíciles, cosas difíciles a las que me he tenido que enfrentar. Irme con mi hija de mesecitos a hacer mi doctorado a otro país sin ¿Y conocer sola a las nadie. dos? Sola las dos, nos fuimos solas las dos. Eso es una cosa difícil, no lo veo como una carga, ¿no? Pero difícil en el sentido de que tienes la responsabilidad de un hijo y tienes también una etiqueta social en la que dice, bueno, esta señora sí es irresponsable, se va a ir con la hija a un país que no conoce, sin el marido, ¿cierto? O sea, eso es una carga, son temas difíciles. Los desamores también han sido temas difíciles en mi vida. ¿Qué otras cosas difíciles he enfrentado en la vida? La muerte de seres queridos ha sido muy complicado. Y eso significa familias y amigos en situaciones muy complejas. Por ejemplo, una tía murió cuando yo estaba en una estancia postdoctoral en Brasil. No poderla acompañar a su última despedida cuando ella siempre me esperaba en el aeropuerto, fuera donde me fuera. Podría irme a 10 minutos de Quito y ella estaba ahí esperándome. Entonces sí, la muerte han sido temas difíciles para mí y sobre todo en esos momentos en los que no he podido acompañar a mis seres queridos. Mabel, ¿qué es para ti florecer como mujer? Florecer como mujer es saltar los obstáculos y las barreras de una sociedad que señala, de una sociedad que a veces es inclemente con las mujeres, ¿no? En la que tenemos muchas cargas, pero que a pesar de estas cargas logramos poner nuestra existencia y nuestro ser al servicio de todo el mundo, pero sobre todo realizarnos. Para mí eso es florecer como mujer, no tener esa etiqueta social de que por ser mujer no vas a lograr ciertas cosas. Ese es un florecimiento, librarse de todos estos miedos y de todas estas etiquetas para hacer lo que me da la gana. Y tú has florecido plenamente como mujer porque has logrado, siento que todo, o sea, científica, PhD, ser sabia, además considerada una sabia, ser ministra. Entonces realmente siento que en ti uno puede decir que has florecido plenamente. Sí, y también, ¿sabes, Majo? Creo que he florecido porque yo no tengo fragmentada mi vida en capítulos, en tomar decisiones en si quiero ser científica o quiero ser mamá, o que me toca tomar decisión entre si iba a bailar o estudiar, o que me toca tomar decisión entre si soy emprendedora y docente y ministra. No, yo no he tenido que tomar esas decisiones, porque eso hace parte de un todo. Entonces yo no fragmento mi vida. Toda mi vida ha sido construida bajo una misión, y que si bien es cierto, es complejo tener estos diferentes papeles, cuando uno articula estos papeles en su misión de vida, florece más porque tiene menos carga y menos obligaciones. ¿Cuáles son tus instrucciones para florecer? Mi primera instrucción para florecer es hacer lo que le da la gana, estar convencida de que uno puede hacer lo que se le da la gana, que no hay etiquetas, romper esos mitos, ¿cierto? Otra instrucción para mí, para florecer, es reconocer la esencia, el ser que somos, o sea, mirar hacia adentro, que las barreras que están afuera realmente son una limitación a veces que la hacemos antes de poder considerar esas capacidades que tenemos dentro. Entonces yo siempre digo, toda solución está dentro. No hay ninguna solución afuera, porque cuando uno pone la solución afuera empieza a tener cargas. Entonces la solución está dentro.
Otra tercera cosa que podría decir es no hay que arriar. Hay amigos míos que se ríen mucho porque yo siempre digo, hay que dejar que la vida fluya. Uno no puede poner con cargas, uno no puede andar con cargas. Es necesario primero darse cuenta que cuando uno empieza a caminar, la vida fluye, ¿cierto? Lo otro es que si uno quiere hacer que algo pase, lo tiene que hacer. No tiene que esperar a que otros lo hagan. Hay que tomar una decisión inmediata de hacerlo. Seguramente cuando tú empiezas a hacerlo van a llegar los aliados. Yo no espero a que lleguen los aliados para hacerlo. Eso ha sido una cosa que me ha funcionado en la vida. Yo empiezo a caminar y si alguien se quiere poner en este camino, seguir este camino, andar de la mano de este camino, lo hacemos. Pero empiezo a caminar. Yo tomo la decisión de empezar a caminar para que las cosas pasen. Y eso es una cosa importante que uno tiene que darse cuenta. Que no necesita a todo el mundo, que no tiene que poner a todo el mundo de acuerdo para que las cosas pasen. Si una o dos personas quieren hacerlo, hazlo con ellos y el resto empieza a llegar. La otra cosa que para mí es importante en la vida es que uno tiene que asumir la parte de responsabilidad que le corresponde. Uno siempre está buscando responsables, no. Asuma su parte de responsabilidad que le corresponde y eso es una lección también para la sociedad. La sociedad siempre espera que otros hagan. No, yo asumo mi responsabilidad. Y si yo necesito generar un cambio y una transformación, lo primero es decir, mi responsabilidad es esta y actuar y generar acciones frente a esa responsabilidad que yo creo. Lo otro para florecer es que no tengo por qué cargar con otros, con las responsabilidades de otros ni con las cargas de otros. Sí, yo puedo apoyar a que el otro tenga una carga liviana, pero yo no tengo por qué andar con otras cargas. Nosotros necesitamos fluir, necesitamos descubrir realmente lo que somos buenos, lo que nos apasiona, lo que queremos para poder realmente hacer y poder proyectarnos en lo que la sociedad necesita. Hay un tema que has mencionado que para mí es muy importante y que ya varias de mis invitadas lo han mencionado y es no entregarle tu poder a otra persona. Es asumir la responsabilidad y decir esto es lo que yo quiero hacer, no escuchar, no dejarte perturbar por las situaciones externas y ser capaz de entrar y encontrar tu fuerza interior para eso que te propones lograrlo. Sí, Majo, porque es que hay cosas que nosotros queremos cambiar y no podemos. O sea, si hay algo que es constante es el cambio, ¿cierto? Es lo único permanente, el cambio. Entonces yo no puedo pretender quedarme anclada en las cosas que no puedo cambiar. Trabajo en las que puedo cambiar, porque hay decisiones que toman otras personas y yo no puedo influenciar sobre sus decisiones. Quien toma la decisión del cambio es la persona. Entonces creo que es importante entender eso en la vida, que el cambio está dentro. Y que si alguien no quiere cambiar, no lo va a hacer. Y yo no tengo por qué cambiar. Yo no tengo por qué cargar con eso. Ahora empecemos a hablar de tu emprendimiento que es Selvacéutica. Tú toda la vida, bueno, digamos, investigadora, académica, ministra, y de pronto dices, bueno, ahora voy a tener un emprendimiento que se llama Selvacéutica. ¿De dónde nace la idea y por qué decides lanzarte a crear Selvacéutica? Bueno, yo me lancé a crear Selvacéutica porque hace 10 años, justo en el 2012, el 26 de julio de hace 10 años, decidí aportarle a la creación de un centro de innovación que se llama BioInnova. Y este centro de innovación justo lo que persigue es romper y cambiar paradigmas frente a esto de generar valor desde los activos bioculturales. Pero resulta que nos hacía falta un paso, ¿cierto? Yo estuve trabajando con BioInnova durante 4 años desde su creación, pero nos hacía falta un paso, es cómo convertir en riqueza material lo que son los activos bioculturales para aportar a la reconstrucción del tejido social, a la conservación y uso eficiente de los ecosistemas y a la autonomía de los territorios. Y lo que yo veía y todavía siento es una constante queja sobre la pobreza, pero no muchos cambios estructurales para que ello ocurra. Siempre siguen siendo unas miradas de aporte desde afuera, centralizadas. Y entonces no vamos a cambiar el paradigma de la pobreza si seguimos construyendo narrativas de pobreza. Necesitamos salir de ahí con una narrativa de riqueza y de abundancia. Y desde ahí salió Selvacéutica y es, si tenemos tantos activos biodiversos ligados a la cultura, ¿por qué seguimos siendo pobres? Y eso es una responsabilidad del Estado, que con tanta riqueza que hay en los territorios como el Chocó y el Pacífico colombiano, un territorio siga siendo pobre, es una responsabilidad del Estado. Pero también es una responsabilidad nuestra cuando no enfocamos nuestra
habilidades y capacidades para transformar un territorio desde lo productivo con el potencial que existe. Un poco el problema que hay en el Pacífico colombiano y que hay en la Amazonía y en las regiones con poca riqueza económica es eso, es que no se ha desarrollado en base a su potencial, sino en temas externos. Por eso estamos deforestando la selva, por eso estamos generando un impacto negativo sobre la selva, porque no reconocemos el valor que hay ahí. Y Selvacéutica eso es lo que quiere. Desde el concepto de crear empresas de base tecnológica en los territorios que permitan dinamizar la agricultura, que permitan gestionar el conocimiento y movilizar ese conocimiento, que permitan gestionar las conexiones y el dinero, porque el dinero es un instrumento, nace Selvacéutica. ¿Cómo vamos a seguir teniendo agricultores pobres cuando tenemos tanto que cultivar en sistemas agroproductivos diversos? ¿Cómo vamos a seguir teniendo una vida de necesidades básicas insatisfechas? Que eso repercute, además se vuelve en un círculo vicioso. La gente no invierte porque no hay condiciones básicas, pero no hay empresas que reviertan eso. Entonces yo creé Selvacéutica por eso, porque desde la docencia y la academia necesitaba ponerle un ejemplo a mis estudiantes, pero también necesitaba decirle a las comunidades, esto lo podemos hacer a través de ciencia, tecnología e innovación. Y entonces cuando yo regresé al territorio después de estar 7 años por fuera, dije, no puedo seguir pasiva con tanto conocimiento, con 20 años de estudio ante un territorio que requiere la ciencia, la tecnología y la innovación. Y empecé a desarrollar productos. Yo empecé desarrollando productos de biofármacos, que fue lo que hice en mi tesis doctoral, de estudiar compuestos bioactivos de ganoderma para que tuvieran aplicación en salud, ¿cierto? Hice una estancia postdoctoral en España trabajando con estos metabolitos secundarios y entonces Selvacéutica nace como una respuesta a eso, de poder generar riqueza alrededor de la biodiversidad. Y ahí estamos trabajando con productos biocosméticos que disminuyen este impacto negativo sobre el medio ambiente, que trabaja temas de economía circular para poder revalorizar la biomasa que surge de los procesos agroindustriales, pero también para que los agricultores sean más competitivos. Claro, porque cuando yo transporto agua, transporto costos. Entonces lo que necesito es desarrollar productos de mayor valor, tener más tecnologías en el territorio para poder llevar más conocimientos a los territorios. ¿Cuáles son tus productos favoritos de Selvacéutica? Hay muchos que me encantan, pero hay unos que no abandono. Por ejemplo, el aceite que llamamos burundanga, que es un aceite relajante, pero que además tiene estos ingredientes naturales que mejoran la apariencia de la piel. Para mí es mi día a día, porque yo viajo un montón, trabajo un montón y entonces esto me da una sensación de bienestar, ¿no? Quita el cansancio, relaja, por ejemplo, la gente deportiva. Ese es, por ejemplo, uno de los que yo no quito de mi bolso. Otro producto para mí maravilloso son los productos para hidratación y definición capilar. Yo encontré, digamos, la salvación a mi cabello. Yo estuve cepillándome el pelo durante unos 15 años porque tengo mucho volumen y el pelo es muy largo, pero los productos no me ayudaban a la hidratación, los que habían comercialmente, y aquí encontré mi salida. Y de hecho este producto lo desarrollé por mi hija y por mí, ¿no? De poder tener el pelo hidratado, que no se me abrieran las puntas. Esa creo que es una de mis líneas favoritas. Y mi otra línea favorita pues es la de Naidip y Pilongo, que es la línea de nutrición capilar, facial y corporal. Entonces tenemos una gama de productos que incluyen materias primas regionales y que en realidad han sido desarrollados con este conocimiento ancestral que existe en las comunidades, pero que además cuando uno ya hace todo el estudio científico encuentra que en realidad hay metabolitos ahí que contribuyen y dan beneficio en la piel. Nosotros decimos que nosotros desarrollamos cosmocéuticos porque no son solamente productos cosméticos, sino que son productos que tienen un bienestar sobre la piel o sobre la salud de las personas. Mabel, tú que eres científica, investigadora y educadora y emprendedora, ¿cuál dirías que ha sido la fórmula? Y te lo estoy preguntando un poco como científica, que me des como una fórmula científica, porque hay muchas mujeres que nos están oyendo y dicen, bueno, ¿cómo hace Mabel para romper esos techos de cristal, para en todo lo que se mete le vaya bien? ¿Cuál dirías tú que es tu fórmula científica para eso? No, mi fórmula científica, aunque esto parezca demasiado romántico, es el amor. Yo siempre digo que el amor es la única fuerza
transformadora. O sea, yo no hablo solamente del amor romántico, yo todo lo que hago lo hago desde el amor. Todo lo que hago lo hago pensando en que esto le puede servir a alguien. Todo lo que hago lo hago pensando en que esto le puede generar bienestar económico a alguien. Todo lo que hago lo hago pensando en que puedo generar el impacto negativo sobre los ecosistemas y sobre el ambiente. Y eso lo hago desde el amor. O sea, eso es lo que me genera una cosquillita en el estómago, saber que cuando alguien me llama y me dice, últimamente me dicen mucho ministra, ¿no? Antes me decían científica o no sé qué, pero ministra, ¿esto tal cosa? No. Por ejemplo, el programa Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad, el que nos permitió romper muchos paradigmas. Cada día tengo una niña que me dice, gracias ministra por crear ese programa, ¿no? Entonces es como por lo que lo he logrado y que eliminé hace mucho tiempo vocabulario, la palabra fracaso. Para mí todo se convierte en un aprendizaje. Antes me frustraba mucho cuando yo decía, tengo muy buenas ideas, estoy haciendo cosas y llegaba alguien a decirme, no, es que lo puedes hacer con alguien, y a mí no me financiaban, y ese alguien que no lo estaba haciendo sí lo financiaban, y ese alguien luego me contrataba a mí, ¿no? Entonces yo decía, no, pero ¿esto qué es? Pero lo he ido entendiendo y entonces eliminé esas dos palabras, frustración y fracaso, y por eso desde ahí lo hago. Entonces me siento como liviana. Siempre digo, las cosas que no pasan por algo, porque yo hago todo lo posible para que ocurran, pero si no ocurren, ahí hay una enseñanza. Algo mucho más maravilloso, la primera ministra en ciencia y tecnología, espectacular. Te quería contar una anécdota de esto en vivo, ¿no? Hace 2 años yo en un arranque de locura, digo yo, porque no se habían presentado mujeres a la rectoría de la Universidad Tecnológica del Chocó. Nunca ha habido una mujer rectora en la Universidad Tecnológica del Chocó. Es tanto que cuando yo leí el acta decía, se presentó no sé quién, el señor, y yo le dije, me van a invalidar el acta, pero yo le voy a poner una A porque yo no soy señor, yo soy señora. Faltando 5 minutos para que se cerrara la inscripción de rector. Entonces, mira que mucha gente me dijo, ay, no, pero es que sí, tienes que llegar a ese espacio, no sé qué, porque no llegaste a ello. Y dije, bueno, hay algo. Y a los 3 meses, creo, ofreció el presidente Iván Duque ser ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces uno a veces no ve las cosas hasta que no ocurren, ¿no? Entonces yo sí he llevado como esa vida. Si algo no pasa, no pasó por algo. Y debe ser que hay un camino y algo más grande y maravilloso para mi vida. Mabel, tú en un post de tu Instagram dices que quieres ayudar a desmitificar lo inalcanzable. Explícanos un poco más eso. Sí, no, eso fue una experiencia maravillosa, Majo, de verdad maravillosa en todo el sentido de la palabra, o sea, tener ese privilegio y el honor de ser la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación para lograr incluir temas de democratización, de inclusión y enfoque diferencial, nuevos programas que realmente le aportaran al cierre de brecha de inequidad, para mí fue un tema maravilloso. Claro. El tema de los estereotipos y como el deber ser, claro. Sí, y ese es, como te decía en principio, Majo, este es uno de mis propósitos, es que mira, definitivamente hay una cosa que necesitamos hacer conciencia y es que lo que le pasa a una sola persona de este ecosistema nos afecta absolutamente todo, inclusive cuando está lejano, ¿no? La tristeza se vuelve una cosa que escala, que explota, la depresión, la guerra, no importa dónde esté, o sea, todo lo que le pasa a una sola persona en el ecosistema le pasa a todo. Entonces, nosotros necesitamos desmistificar lo inalcanzable porque al desmitificarlo, liberamos a las personas y a la sociedad de ciertas frustraciones. Y cuando tenemos personas menos frustradas y fracasadas en la vida, somos más felices. Mira, un ejemplo que yo cuento, en toda conversación la cuento, es el caso de esta niña que hace 12, 14 años me dijo, yo pensé que la ciencia era un tema de hombres blancos y ricos. Eso ahí ya tiene una carga tremenda que llega a lo emocional. O sea, una carga que ya le está diciendo a esa niña que no va a poder llegar allá, que solo hasta que ve a una mujer como yo y que conoció a una mujer como yo, creyó en que ella podía llegar allá. O la niña en San Andrés que me dijo, ministra, ¿a usted la dejan ser ministra con su pelo así? Eso no es una simple frase, Majo. Eso tiene una carga muy grande. El deber ser, tal vez ser un hombre blanco, de pelo liso,
podría ser Sí, o vestido de cierta forma, o sí, y es ser capaz de uno romper todos esos estereotipos. Y es decir, una mujer, lo que dices tú, tiene la libertad de escoger ser lo que quiera. Si quiere ser ama de casa y mamá, perfecto, pero si quiere ser ministra, perfecto, y si quiere ser científica con PhD, también se vale y también perfecto. exacto. Perfecto. Y entonces no está, como yo lo escribí en mi primer artículo de la columna del Tiempo, no es que yo quiero que todas las mujeres sean científicas. Lo que quiero y lo que estoy construyendo y lo que quiero construir y seguir construyendo es que seamos libres de tomar la decisión. Y como tú dices, si yo quiero ser ama de casa, pues soy ama de casa, pero tuve la otra visión y las otras oportunidades. O sea, tuve una bandeja y una carta como cuando voy a un restaurante para poder elegir, quiero sin azúcar, quiero con azúcar, quiero pescado, quiero res, quiero pollo. Pero el problema es que en la sociedad en este momento no están esas posibilidades. Por eso yo sigo trabajando en eso y ahora estoy trabajando en un programa que se llama Mujeres Moviendo Conocimiento y es conocimiento femenino en movimiento para que otras mujeres se puedan ver a través de nosotras y que puedan tener la posibilidad de decidir y que se decidieron hacer algo, hicieron lo que les dio la gana, es porque tuvieron esa oportunidad y no porque les tocó. Me parece absolutamente espectacular. De alguna manera, Mabel, este podcast pues nace también por eso, porque es mostrar a muchas mujeres en muchas facetas para que muchas otras mujeres vean y decir, yo puedo elegir, como dices tú, elegir, decidir ser lo que quiera hacer, desde la libertad, desde la conciencia y no porque me tocó. Así es. O sea, porque cuando nosotros hacemos cosas que nos tocan, luego tenemos esa frustración. Y tú sabes lo que es una mujer frustrada, una mujer que es mamá, que es esposa, que es profesional. O sea, eso es una onda expansiva tremenda. Entonces tenemos que seguir trabajando. Yo siempre digo, la salud del universo está basada en la salud de las mujeres y por eso tenemos que trabajar en el bienestar y la salud mental de las mujeres de este planeta. Mi mamá hace muchos años trabajaba ayudando en una organización que se llamaba OVNI. El lema de la organización era, si tú educas a un niño, educas a un hombre. Si educas a una niña, educas a una familia. La importancia que tienen pues las mujeres en transmitir capacidad de realmente de lograr lo que uno quiera. Sí, así es, porque al final tenemos la línea matrilineal ha sido como el referente de vida. Sin embargo, la línea matrilineal es la que más se ha maltratado, es como las mitocondrias, que lo vemos también a nivel biológico, de que los caracteres, las mitocondrias son estos organismos dentro de las células que transmiten estos caracteres, digámoslo así, como femeninos. Entonces, las mujeres somos base fundamental de la sociedad y por eso la salud de las mujeres es la salud del planeta. Mabel, ¿tú qué le quisieras decir a mujeres que te estén oyendo en este momento de lugares apartados de Colombia para inspirarlas? Bueno, yo creo que tendría que decirle muchísimas cosas. Lo primero que le tendría que decir es que aquí estamos para seguir construyendo un mundo mejor para las mujeres, que estamos aquí también para hacer apoyos, para abrir caminos, pero sobre todo que crean y que estén convencidas que todo lo que quieran lo pueden hacer y pueden cambiar y transformar esa realidad que ahorita tenemos y que tenemos que seguir trabajando en esto para cambiar esta realidad en torno a las mujeres. Mabel, ¿qué legado quisieras dejar? Ay, Dios mío, legado, pues hay mucho, pero mi legado más importante es que nos podamos ver desde el amor. Yo lo puedo llevar a la práctica, que sé que es difícil y complejo entenderlo, pero que cuando actuamos desde el amor, cuando sentimos y nos conectamos, somos seres capaces de comprender las realidades de otros y apoyar a otros. Entonces quiero que cuando me muera, la gente me vea desde ahí, que fui una mujer capaz de transformar al mundo desde el amor. Desde ahí es donde hago las cosas. Creo profundamente en lo que tú dices. En mi libro Florecer en invierno, en el último capítulo, justamente hablo de la importancia de poder siempre elegir y actuar desde el amor. Y ese poder transformador que tú dices, considero que efectivamente el amor mueve montañas. Y mucho, ¿no? Y el amor mueve montañas, mueve corazones, mueve cerebros, mueve dinámicas, mueve sociedad, mueve lo que queramos. Eso es el amor. Actuando cuando vemos al otro desde ahí, sin juzgamientos,
¿cierto? Porque al final lo que hace que nuestra sociedad esté así es eso, ¿no? Esa falta de amor, de empatía. ¿Cuáles son tus sueños y metas para Selvacéutica? ¿Qué viene ahorita para Selvacéutica? Mis sueños y meta es convertirse en la organización con un reconocimiento por realmente construir un modelo económico equitativo alrededor de los activos bioculturales, que reconoce realmente el potencial que hay en el territorio para sanar esas relaciones con la naturaleza, con la sociedad y con el dinero. Si nosotros, en términos más prácticos, queremos ser en los siguientes 3 años una empresa de 20.000 millones de pesos que moviliza 1.600 productores en el país con calidad y vida digna, y eso significa no solamente del dinero, sino de su bienestar y de su salud, y que además se convierte en un referente para el mundo por generar economías sostenibles, como yo le llamo el capitalismo democrático. No dudo que lo vas a lograr porque has logrado todo lo que te has propuesto en la vida. Oye, Mabel, ¿hay algo que no te haya preguntado que quisieras compartir ya casi para finalizar la entrevista? Bueno, sí, hay algo que quisiera compartir, y esto lo tengo que compartir desde una llamada de atención que me hizo mi hijo Tonatiu, que ahorita tiene 14 años, cuando él tenía 5 años, exactamente hace 9, 8 años me hicieron una entrevista. Entonces, justo cuando fue hace, sí, 9 años, cuando estaba empezando con Bioinnova, me hicieron una entrevista sobre el modelo, porque es un modelo muy atractivo. Y yo hablé de todo, ¿no? Y hablé de bioeconomía y de economías sostenibles, y hablé de los productores. Y entonces él me dice: mami, yo te vi que te entrevistaron en la televisión y tenías un collar y te preguntaron sobre ese collar y tú dices que lo habían hecho unos artesanos, que las semillas eran recogidas del bosque. Yo te vi, pero tú jamás dijiste que tenías 2 hijos. ¡Ay, divino! Entonces sí, quiero contar que tengo 2 hijos, que esos 2 hijos me han acompañado toda mi vida, y lo quiero contar porque alguna vez una niña, una joven, de 23 o 24 años me llamó para pedirme un consejo, completamente frustrada porque ella sentía que tener hija era un obstáculo para hacer su realización científica. Entonces yo le conté mi historia y le dije: cuando mi hija tenía mesecitos, yo me fui a vivir con ella a México, y cuando Tonatiuh tenía 42 días, yo me fui a un congreso y a una estancia en Argentina y me lo llevé. Entonces lo quiero contar por eso, porque a veces la gente nos pregunta o nos etiquetan que tenemos que ser mamá o ser científica, y ser mamá no es ninguna limitación para ser científica. Entonces por eso quería contar eso, que ha sido una experiencia de vida en la que yo me llevaba a mis hijas. Yo me llevé a Luna al New York Botanical Garden, me la llevé a Chicago, me la llevé a Wisconsin en una primavera que parecía invierno porque estaban los lagos congelados y caía nieve, y ella andaba por ahí en el Film Museum rodando por todos lados. Se volvió guía cuando tenía apenas 3 años del Film Museum. Entonces eso, decir que mi vida ha estado muy mezclada entre mi familia, entre lo que me gusta, que es la danza, y el deporte, que ya lo había dicho, pero sobre todo he podido combinar estos temas de emprendimiento, innovación y docencia. Llevar una vida plena significa esta realización desde el punto que uno lo mire y de ser integral que uno es. Me parece un mensaje hermosísimo para finalizar la entrevista, porque siento que muchas mujeres y mujeres jóvenes dicen: bueno, ¿cómo voy a hacer para poder ser o emprendedora o empresaria o trabajar en una compañía o científica y además ser mamá? Y siento que el mensaje que siempre han dado las mujeres que han pasado por acá no es fácil. Muchas veces hay que esforzarse mucho, pero se puede hacer ese balance, y se puede efectivamente tener los distintos roles de poder salir adelante profesionalmente y de poder ser mamá. Y me parece un mensaje hermosísimo. Sí, así es. Yo creo que todo está basado en el modelo y en el estilo de vida que nos han vendido, ¿no? Lo creamos como una realidad, pero resulta que esa realidad no existe, que la realidad es otra.
que la realidad es la que nosotros realmente construimos. Entonces, no se dejen impactar por esos estereotipos que existen. Crean su propia realidad, crean lo que esté bien para cada uno de ustedes. Así es, podemos crear nuestras propias realidades a pesar de lo que está afuera. Mabel, para las personas que se quieran contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, a través de mi correo electrónico, que es magitoto, con G de gato, @yahoo.com, a través de mi Instagram, que estoy como Mabel Torres T. También tengo una cuenta en Twitter, tengo una cuenta en Facebook. Por esos medios me pueden contactar y ahí siempre voy a estar. 1.000.000 de gracias, Mabel. Ha sido de verdad muy amena. He aprendido muchísimo de ti. Me parece de verdad muy bonito que quieras a través de Selvacéutica convertir y demostrar que es posible un desarrollo pues, que sea sostenible, que sea aprovechando la biodiversidad y la riqueza del territorio. Que muchas gracias por todos estos aprendizajes que has compartido con nosotros. No, muchísimas gracias. Yo estoy convencida de eso. Y creo que parte de lo que tenemos que ser y después hacer como seres humanos es facilitar la vida para las otras personas que están a nuestro alrededor. Y Selvacéutica es eso. Estamos facilitando la vida de muchos agricultores, de muchos emprendedores, porque no solamente lo vemos desde el dinero, sino también desde aportarles conocimiento, de gestionar recursos, de generarles conexiones y vías de comercialización. Así que para mí este sí es un gran sueño, que Selva sea ese gran centro de innovación y desarrollo tecnológico que puede incubar y ayudar a la aceleración de otros emprendimientos en el país con estas características. Oye, yo no te pregunté dónde se pueden comprar los productos de Selvacéutica. Yo quiero comprar el aceite de orojo que nos mencionaste. Bueno, Selvacéutica está también en Facebook y está en Instagram como Selvacéutica con un sellito moradito, el primer sellito moradito que aparece en Instagram, ahí está. Y tenemos una página web que es www.selvaceutica.com. Bueno, no, pues muchas gracias, Mabel, y espero conocerte en persona pronto. Muchas gracias, Majo. De verdad, mi gratitud por esta conexión y porque entre todas podemos seguir construyendo una narrativa mucho más empática. Mabel nos compartió mucho de los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida, pero quisiera que nos quedáramos con dos en especial. El primero, no limitarte por lo que los otros piensan que puedes o debes hacer, salirte de los estereotipos que dicta la sociedad. Y segundo, quitar de tu vida la palabra fracaso y siempre tomarlos como aprendizajes. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.